Ok, bueno, este pequeño video tutorial va a ser con el fin de mm, que algunos principiantes en el ámbito de la programación con respecto en C Sharp entiendan cómo funciona lo básico. Voy a hacer tratar de ser lo más claro posible para que se les haga más fácil comprender esto. Lo primero y lo más básico que se debe manejar es entender los conceptos de tipos de datos de las variables, aprender a declarar variables y saber cuáles son los métodos de salida y de entrada en la consola. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tenemos que tener es el Visual C Sharp. Puede ser el Visual Studio o el Visual Studio 2008, perdón, o el Visual 2010 o el Visual C Sharp 2008. Ya ustedes miran cómo se acomodan. Lo importante es tener ese compilador de C Sharp. Bueno, suponiendo que ustedes ya tienen ese programa, vamos primero que nada a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a la pestaña archivo, luego nuevo proyecto. Desde este momento vamos a hacer lo siguiente: le vamos a dar proyecto vacío para entender cómo funciona más o menos una aplicación de consola. Nosotros, si quisiéramos, podemos darle en aplicación de consola y él automáticamente nos crea las bases que tiene que tener para comenzar a escribir el código. Pero para nosotros empezar a, a entender más o menos, vamos a darle proyecto vacío y vamos a poner mi primera aplicación, o como ustedes deseen ponerla. Ok, luego de crear el proyecto vacío, vamos a comenzar con lo básico, que es la estructura que lleva el, el programa o el código. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es darle en mi primera aplicación agregar, ¿cierto? Luego le damos nuevo elemento, ¿cierto? Y vamos a encontrar, vamos a darle a agregar un archivo de código, ¿cierto? Que también lo podemos nombrar como usted lo desee. Yo en este caso lo voy a nombrar como aplicación. No hay ningún problema, usted lo puede nombrar como usted quiera. Luego agregamos esta aplicación y nos queda esta pantallita, así en blanco, ¿cierto? Luego la estructura que debe tener un código, primero vamos a utilizarla, a usar, ¿cierto? Esto es una librería, no hay ningún problema. Esto lo veremos más adelante. Esto simplemente es como para que, ¿cómo le? A ver, para que la palabra system significa que va a tomar las, las, las de la librería sistema, ¿cierto? Esto más adelante lo vamos a ver. Esto no es tan, en este momento no es tan fundamental. Bueno, todo tiene un espacio de nombres, ¿cierto? También le podemos llamar como quiera, la vamos a llamar aplicación. Todo esto siempre va encerrado entre unos corchetes. Luego eso también tiene una clase, ¿cierto? Que también la vamos a llamar como usted lo desee, va a llamar mi primera aplicación. Perdón. Eso también va encerrado entre corchetes.
Y dentro de esa clase va lo que es el método principal, que más adelante también veremos lo que son los métodos para que se desarrolle más fácil la aplicación. Entonces escribimos static void main, que en inglés significa método principal. Ok, ya está la estructura de un código, ¿cierto? Así escribimos la estructura principal de un código. Luego vamos a lo que realmente, así, por ejemplo, como lo tenemos en ese momento, ya podemos empezar a escribir el código que queramos. Vamos con lo referente a la lección 1, que es entender el concepto de tipos de variables y operandos. ¿Qué son los tipos de datos? Esto es muy sencillo, es simple. Si yo quiero que una variable, ¿cierto? Un tipo de dato son las maneras que puede representar una variable. ¿Cómo así? Voy a ser más específico. Por ejemplo, si yo quiero que una variable eh, guarde, ¿cierto? Porque las variables guardan información. Si yo quiero que una variable guarde una información textual, o sea, por ejemplo, que yo quiero que me guarde Pedro va al colegio, entonces yo simplemente tengo que declarar una variable, y aquí es donde también aprendemos a declarar variables, pero la forma de una declaración de una variable que quiero que guarde texto va de la forma string, como acá. Por ejemplo, yo quiero una variable que me guarde esta información: Pedro va a la escuela, pero yo tengo que darle un nombre a esa variable. Entonces yo primero, ¿qué hago? Escribo el tipo de variable que voy a utilizar. Como yo quiero que sea una variable que me guarde texto, entonces va a ser string, ¿cierto? Luego, el nombre de la variable puede ser el nombre que ustedes quieran. Normalmente uno, por convención, escribe el nombre de la variable la primera minúscula. Entonces yo le voy a poner mmm, voy a poner string eh, información, no hay ningún problema, ¿cierto? Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Y toda declaración de una variable lleva un punto y coma, ¿cierto? Luego, así declaramos una variable tipo texto, ¿cierto? Luego, si yo quiero una variable que me guarde valores numéricos, tengo dos opciones. Yo miro o pienso si esa variable quiero que me guarde nada más números enteros, ejemplo el -1, el 2, el 3, el -20, el 1000, pero que no tengan valores fraccionarios o decimales, entonces ese tipo de variable se va a llamar int, ¿cierto? Y es lo mismo. Yo quiero una variable que me guarde un valor con números enteros para una rifa. Entonces yo digo enteros, rifa, se llama rifa. Y siempre no me puedo olvidar del punto y coma, ¿cierto? Luego, quiero una variable que me guarde tipos de valores con decimales, o sea, 3.14, 5.2627, etcétera, etcétera. Entonces ya no puedo declarar un int porque no me demostraría sino la parte entera. Entonces me toca declarar una variable de tipo doubly, se llama doubly. Y yo diría, por ejemplo, doubly con el nombre de pi, ¿cierto? Yo quiero que me guarde el valor de pi, ¿cierto? Listo. Así ya hemos tenido tres variables, tres tipos de datos, que son los string, los enteros o int, o los doubly, que son para decimales. Ahora, si yo quiero una variable que me guarde símbolos, es decir, un símbolo que se llame, por ejemplo, asterisco, ¿cierto? Es decir, para ser más claro, un string es una cadena de símbolos, ¿cierto? Una cadena
de símbolos. Por ejemplo, información sería una cadena de símbolos como el I, la N, la F, la O. Pero ¿qué pasa con el siguiente tipo de dato que solamente me puede guardar una letra o un símbolo? Por ejemplo, yo quiero y se llama char, ¿cierto? Char, y yo quiero que se llame símbolo. Este tipo de dato solamente me guarda una sola letra o un símbolo, ¿cierto? Como lo es por ejemplo el asterisco, pero no me puede guardar dos asteriscos, ni tres asteriscos, solo uno, ¿cierto? Bueno, ya tenemos cuatro tipos de datos, falta uno que también es muy importante y son los booleanos, ¿cierto? Yo quiero que un booleano, ¿cierto? Un bool se llame mmm, entrada. Esto lo vamos a ver más adelante para utilizarlos. Por ejemplo, un ejemplo básico es si yo quiero abrir la puerta, entonces, por ejemplo, si hay alguien detrás de la puerta que la está tocando, entonces ya sería un booleano que va a manejar. Si hay alguien detrás de la puerta, entonces que la puerta se abra, ¿cierto? Entonces va a manejar dos tipos de valores, que son el cierto y el falso. Si eso es cierto de que hay alguien que está detrás de la puerta, entonces la puerta se abre como instrucción. Y si es falso, la puerta mantenerse cerrada. A esos son los booleanos, ¿cierto? Bueno, ya se supone que hemos aprendido a declarar variables, ¿cierto? Ahora vamos a aprender a asignarlas y con los métodos de salida y entrada aprender a mostrarlas en la consola o recibir información desde la consola. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Entonces, voy a borrar esto, ¿cierto?